Bien, vamos entonces a orar en esta noche para pedirle al Señor que nos bendiga y que pueda hablar a nuestras vidas con el estudio de esta palabra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, Señor, congregarnos como tu iglesia, Señor, aquí en la casa de nuestros hermanos. Gracias por tu providencia, Señor, para esta reunión. Gracias por la generosidad y hospitalidad de mis hermanos. Bendícelos, Padre. Bendice este hogar, bendice este matrimonio, bendice a sus hijos, Señor. Y Padre, ahora que estamos acá reunidos, permítenos que podamos aprender estas cosas, escuchar con atención, Señor, para ser confortados por tu palabra y para ser también confrontados, Señor, para vivir vidas santas, vidas piadosas, las vidas que tú demandas de nosotros, Señor, como hijos tuyos, como pueblo escogido, como real sacerdocio, Señor, para que podamos dar testimonio al mundo de tu verdad y de tu evangelio, Señor. Que cuando tú vengas por nosotros, nosotros podamos estar contigo también, Señor. Padre, queremos ponerte en esta noche a todos los hermanos que están padeciendo diferentes enfermedades. Bendícelos, Señor. Provee salud. Quita toda dolencia, Señor. Quita toda situación contraria a tu bendición. Permíteles a los hermanos confiar en tu providencia y en medio de el dolor, en medio de la enfermedad, que puedan recordar tus promesas, Señor, que puedan correr a ti, Señor, sabiendo que tú eres refugio y tú eres, Señor, nuestro ganador. Te pedimos también por los hermanos de Guatemala que están pasando momentos de zozobra, Señor, con tantos temblores suscitándose allá en aquella ciudad. Guárdalo, Señor, de todo mal y no permitas que nuestros hermanos puedan pasar por situaciones difíciles. Que sea siempre tu voluntad, Señor, y tu mano poderosa, desarrollando tu plan eterno y soberano en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Muy bien, hermanos, bienvenidos a los que acaban de incorporarse. Vamos a desplegar ahora nuestra pantalla y quiero saber si en casa se escucha bien o se mira bien, perdón. Sí, pastor. No se ve la pantalla La aún, pantalla no. Está Ah, enfocando no. a los hermanos. Ok, entiendo. No, sí, no. Ujú. Está grabando. Sí, Hoy sí, pastor. Está allá en las diapositivas. qué bueno, qué bueno. Bien, entonces, mis hermanos, recordando el bosquejo de nuestro estudio, vamos por la séptima sección que tiene que ver con el juicio final de Babilonia y la bestia, que son los capítulos del 17 al 19 de Apocalipsis. Estamos ya en la última fase, en el último capítulo, en el capítulo 19. Y dijimos que este capítulo 19 tiene 5 partes, de las cuales ya hemos visto 2 y en este día vamos a ver la tercera, que tiene que ver con que Cristo va a revelar su soberanía y su fidelidad al cumplir sus promesas. Recordamos que todo lo que desencadenó todos estos juicios que vemos nosotros es la petición de los santos para que el Señor hiciera justicia. Entonces el Señor responde a ese clamor de los santos, trayendo toda esta serie de juicios que culminan al final con la revelación del Hijo del Hombre y su glorificación. Así que ahora vamos a ver cómo se revela el Hijo del Hombre después de todas estas manifestaciones de juicio. Y vamos a ver cómo se presenta él a con su pueblo, al mundo, aquellos que apostataron de él y aquellos que están afuera de su pacto.
Entonces, vamos a leer el pasaje que tenemos para ahora. Entonces, si Mauro, puedes ayudarme leyendo. ¿Dónde está? Sí. Apocalipsis 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin duda, este pasaje nos muestra una imagen gloriosa de Cristo regresando, ¿verdad?, a ejecutar su juicio. Y por muchos años se nos pintó este cuadro como un cuadro combativo, como un cuadro hostil. Cristo viene a pelear aquí a la tierra contra todas las huestes terrenales, contra todos los moradores de la tierra, contra un ejército que está haciendo una contra o que está en resistencia, ¿verdad?, al avance del reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces se nos ha pintado que Jesucristo, cuando viene así montado en su caballo, y aunque la descripción es la descripción del Antiguo Testamento de un guerrero y de un rey, vamos a ver que su regreso no es precisamente para una batalla, no es precisamente para combatir, y vamos a ver que su ejército celestial no es exactamente un ejército de guerreros. Vamos a ver todo eso y vamos a ver cómo esa imagen que nos vendieron de ciencia ficción va a cambiar al saber de qué es de lo que nos está hablando este texto. Así que vamos a ver primero tres cosas acerca de este pasaje. El contenido, qué es lo que se nos está presentando acá. Vamos a ver el contexto, cómo este pasaje encaja con el resto del capítulo, y vamos a ver también la estructura, cómo está estructurado este pasaje. Así que primeramente, el contenido. Este pasaje describe una visión culminante del juicio final, en la cual Cristo aparece como un guerrero divino que ejecuta justicia sobre las naciones. El fin del mundo, el fin del juicio para el mundo culmina con la venida de Cristo. De la segunda venida, la epifanía de Cristo, cuando todo ojo le verá, y le verá de esta manera, como un rey triunfante. No viene como un Mesías sufriente, viene como un rey victorioso. El contenido entonces gira en torno a esta figura que se describe acá, que es la figura del jinete del caballo blanco, que se identifica por varios nombres. Se identifica como fiel y verdadero, se identifica como verbo de Dios y se identifica como rey de reyes y señor de señores. Y se nos da algunas características de cómo es este jinete, ¿verdad? Se nos dice que sus ojos son como llama de fuego, su vestidura está teñida en sangre y muchas diademas, tiene muchas diademas, una espada afilada en la boca. Y estas cosas, estas descripciones, apuntan hacia su autoridad judicial, hacia su pureza y hacia su soberanía. Lo que estas cosas nos hablan es de un rey justo, es de un rey soberano, es de un rey puro, santo, ¿verdad? Un rey que viene a emitir un juicio legal sobre los moradores de la tierra. Entonces ese es el contenido de este pasaje, de eso nos habla. Ahora miremos la estructura. La estructura del pasaje se desarrolla progresivamente desde la aparición del cielo abierto hasta la proclamación final del título real de Cristo. Vamos a ver un desarrollo de una visión que comienza desde menos
hasta más. Primero se abre el cielo, se da este mensaje, se presenta este jinete blanco y progresivamente con cada versículo que vayamos viendo, vamos a ir aprendiendo más cosas acerca de él. Vamos a ir viendo características de su nombre, su autoridad, su ropa, su título y muchas otras cosas más que son mencionadas aquí en el pasaje, pero que no se dan o no se presentan de una manera inmediata, sino que van progresivamente revelándose y nos van diciendo qué cosas son o qué significan. Vamos a ver que los símbolos con los que es descrito este jinete, como la espada, perdón, el relato de este jinete, los símbolos como la espada en su boca, el lagar, las vestiduras blancas y el misterio de sus nombres, todas estas cosas tienen raíces y apuntan hacia elementos y profecías en el Antiguo Testamento. Recordamos la estructura del Apocalipsis, ¿verdad? Que es como esponja. Tiene su propia estructura en sí mismo, pero cuando lo apretamos, de su interior brota el agua, que es todas las referencias al Antiguo Testamento. Entonces, cuando se presentan estos símbolos, cuando se presentan estas imágenes, específicamente describiendo a este jinete, tenemos que saber que esas son referencias al Antiguo Testamento. Vamos a ver cuáles son esas referencias del Antiguo Testamento y qué es lo que estaban comunicando a la iglesia de aquel entonces acerca de este jinete victorioso que iba a aparecer en los cielos. Entonces esa es la estructura de este pasaje. Es una progresión, es una revelación progresiva de la visión que está teniendo Juan, que va desde menos hasta más, y con cada versículo, con cada pasaje, aprendemos algo más acerca de este misterioso jinete. Finalmente, el contexto, ¿verdad? ¿Cómo casa este pasaje en el resto de la narrativa? El contexto escatológico o el contexto del tiempo final muestra que este juicio no es una guerra literal, sino que es una confrontación legal y definitiva mediante la palabra y el testimonio. No es una batalla. Aquí no se habla de batalla. O sea, todo lo que es batalla, ¿verdad? Y que viene como el Señor de los Anillos. ¿Quiénes vieron el Señor de los Anillos? En la última escena, ¿verdad? Cuando Gandalf convoca a los ejércitos del norte y se unen todos para pelear. Esa es una escena, ¿verdad? Que muchos han relacionado con el regreso de Cristo, que viene a pelear, a desenvainar la espada y a hacer matancina, ¿verdad? Y a erradicar a todos sus enemigos. Viene en modo de combate. Pero nos vamos a dar cuenta que en la narrativa no aparece nada de eso. No, hermanos. No sé cómo quitar esa sección de ahí- anotar. O sea, entonces, hermanos, les decía que vamos a ver cómo esta escena no es absolutamente nada como la ha pintado la ciencia ficción. No es una batalla en la que los poderes del bien luchan contra los poderes del mal, sino que realmente es la aparición de un juez justo que viene a dictar una sentencia de algo que ya está establecido. O sea, solo viene a bajar el martillo y a decir caso cerrado, fin de la historia. Ahí no vemos nada de lucha. Y mis hermanos, si alguien se atreviera a luchar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, Todopoderoso, podría prevalecer. Si dice Tesalonicenses que con el resplandor de su venida, Él va a eliminar a todos sus enemigos. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, esta escena no es una escena de hostilidad o de combate. De confrontación, creando Sí, sí. Y yo cuando estaba en ese, pero yo decía, esto no me calza porque tiene que Por señal. Claro. ejército, viene.
¿sí? Y eso es conformar el cristianismo a las enseñanzas esotéricas orientales que equiparan la fuerza del bien con la fuerza del mal, ¿verdad? Jesús es igual a Satanás, o sea, la fuerza de Jesús es igual a la fuerza de Satanás. Y eso no es así, ¿verdad? El Señor es Dios, el Señor es todopoderoso. ¿Quién podrá estar en pie delante de su presencia, ¿verdad? Delante de su santidad. Y así Cristo revela plenamente su identidad divina y su autoridad sobre toda la creación en el clímax del plan redentor. Aquí, hermanos, aquí concluye la historia de la redención aquí en la tierra. ¿Verdad? Aquí viene el Señor a destruir a sus enemigos y a llevarse a los que son suyos para vivir eternamente con Él. Todo lo que esperábamos, todas sus promesas son cumplidas acá con esta segunda venida, ¿verdad? Así que al revelarse Él quién es y al entender progresivamente quién es este jinete blanco y revelar finalmente su identidad a la creación, nosotros entendemos que esta es entonces la culminación del plan de redención para nosotros. Entonces, comenzamos con Apocalipsis 19:11, una nueva visión del juicio. Emily, si me ayuda a leer ahí. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ven. Entonces miren lo que pasa acá, ¿verdad? He aquí, dice, entonces vi el cielo abierto. Eso marca el inicio de una nueva visión. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y mire las palabras ahí, con justicia, juzga y pelea. Esas palabras son muy importantes porque nos describen a nosotros la función de este jinete, ¿verdad? Este jinete no viene a pelear, viene a juzgar con justicia y a pelear en el marco de ese juicio. Ya cuando desarrollemos cada una de estas palabras, vamos a entender de qué es lo que nos está diciendo este pasaje. No, la frase vi el cielo abierto introduce una escena de juicio divino, como en otras secciones del libro, y Juan contempla a este jinete sobre un caballo blanco, símbolo de pureza y de la recompensa final para aquellos que han sido fieles en medio de la persecución. Este jinete, que es identificado como el fiel y verdadero, representa a Cristo, que viene a cumplir su promesa de juzgar con justicia a los malvados y vindicar a los seguidores que decían, ¿hasta cuándo, Dios eterno y verdadero, vas a vengar la sangre de nuestros hermanos? Bueno, aquí estoy ya, dice el Señor. Aquí estoy ya y vengo a emitir mi veredicto, vengo a hacer mi juicio sobre los malvados. Entonces, todas estas palabras, hermanos, tanto justicia como juzgar y así también pelear, lo que nos muestran a nosotros es la sala de un tribunal. Y este es vocabulario de litigio. Cuando nos dice ahí que está peleando, no es que está desenvainando su espada para volar cabezas y matar a los malos, sino que la idea ahí, por este juego de palabras, es la de un juez deliberando entre una parte acusadora y una parte defensora, porque también en los juzgados y en los tribunales hay peleas, hay contiendas, ¿verdad? De un acusador contra un defensor y está la parte ejecutora, que es la que emite el juicio y después la sentencia y después el verdugo y todo lo demás. Pero definitivamente decir pelear, no solamente podemos utilizar esa palabra pelear en un campo de batalla, también se puede llevar a cabo en la sala de un tribunal. Entonces, por el uso de las tres palabras, justicia en griego, que es dikaiosini, y luego juzga y pelea, todo eso nos remonta a las labores de un juez en una sala de juicio, ¿verdad? Viene a emitir un veredicto, viene a hacer justicia, viene a juzgar como un juez.
no viene a matar y no viene a pelear contra los malos con espada para derramar sangre. Viene como un juez a dictar sentencia y a reclamar lo que es suyo y destruir lo que no. Y eso nos cambia completamente todo el panorama que recibimos anteriormente, ¿verdad? En ciencia ficción, que venía un caballo para pelear y todo eso. Tenemos que entender que en el contexto de este pasaje, cuando vemos esas palabras en el idioma original, lo que venía a la mente de los primeros cristianos que recibieron este mensaje es precisamente peleando en la sala de un tribunal. No lo que nosotros pensamos y nos imaginamos ahora, por tanta influencia y años de ciencia ficción que nos han metido en la cabeza de manera errónea. Entonces, este es un juicio celestial. El color blanco, si se recuerdan en los muñequitos, cuando se sacaba una bandera blanca, ¿verdad? O alguien se vestía de blanco, ¿qué significaba? Paz. Paz, ¿verdad? Es un color que es sinónimo de paz, de pureza, de santidad, de limpieza, ¿verdad? Entonces, este color blanco que resalta acá alude a la santidad y también a la vindicación jurídica mediante el juicio final. Ya hay paz, ya el tiempo de acusación, ya el tiempo de hostilidad ya terminó. Hay paz porque vino el juez y ya dictó sentencia y ya no hay nada más que decir. La justicia con la que Cristo juzga y hace guerra contra sus enemigos, en el sentido de que los termina, se remite a los salmos, donde Dios interviene en favor de su pueblo afligido. Por ejemplo, miramos el Salmo 9:8. Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La guerra, sin embargo, no debe entenderse como un conflicto militar, sino como un acto legal de juicio que Cristo ejecuta como el cumplimiento de la justicia divina. Es decir, ya el juicio se llevó a cabo, ya el juez dictó un veredicto y una sentencia, y entonces los que son de Cristo se van con él, y los que no son de Cristo son eliminados. Los que no son de Cristo son echados al lago de fuego. Y Hechos 17:31 nos recuerda también lo que nos dicen los salmos. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, el Señor Jesucristo regresa con autoridad. Regresa con autoridad para mandar, para demandar los que son suyos y para desaparecer a los que no son suyos, para castigar a los que no son suyos. No viene como un guerrero que necesita pelear y demostrar su autoridad para finalmente ganarle a los malos y establecer su reino. No, él ya viene entronado en justicia. Él ya viene con toda autoridad, con toda potestad. Viene únicamente a reclamar lo suyo y a darle el castigo a los malos. Entonces, progresivamente se nos va mostrando diferentes características de este jinete. Y la primera que vemos está en el verso 12, en la primera parte. Mano Héctor, si me ayuda ahí, por favor. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Aquí es muy importante, mis hermanos, porque, de nuevo, cada una de estas descripciones está amarrada a una descripción del Antiguo Testamento. Una vez más, lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este estudio de Apocalipsis es que nada de lo que está aquí escrito es literal, sino que es simbólico. En los ojos como llama de fuego no son como que vamos a ver las llamas de fuego, ¿verdad? Sino que hace referencia a un símbolo en el Antiguo Testamento. De la misma manera, las diademas también. Diademas es lo mismo que coronas. Y vemos muchos relatos en Apocalipsis que hablan acerca de las diademas, ¿verdad? La bestia tenía diademas. El anticristo tenía diademas también, que eso lo que hacía era
reclamar la autoridad y dar a conocer su realeza, ¿verdad? Y su importancia, su trascendencia. Los ancianos tienen coronas, el pueblo redimido tiene coronas, el Señor promete coronas a la iglesia en el capítulo 3, ¿verdad? Y este tema de las coronas es algo que está constantemente ahí sonando. Entonces, cuando aparece el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es lógico que nos quiera decir, Juan, ¿se acuerdan las diademas que tenía el anticristo, que tenía la bestia, que tenía el dragón del mar? Bueno, este que es Cristo tiene más diademas que cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque es el mero mero, porque es Dios, porque es el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, el hecho de que describe sus ojos como llama de fuego es una metáfora. Sus ojos son como una llama de fuego y evoca el papel de Cristo como el juez divino, que queda claro en los versos del 14 al 21. O sea, esos ojos de llama de fuego, lo que nos dicen a nosotros es que Él discierne los corazones y los pensamientos y pasa un juicio exacto, un juicio justo, y su mirada penetra hasta lo más recóndito de nuestro ser, de manera que Él puede saber quién es parte de su pueblo y quién no. Así que es una metáfora que alude a su justicia perfecta y a su papel como juez. La misma frase se utiliza en el 1:14, donde Cristo está en medio de las iglesias. Y en el capítulo 2, versículos 18 al 23, donde dice que Él conoce y juzga la condición espiritual de los impíos que pretenden ser miembros de la comunidad del pacto. Los ojos de fuego pueden ver a través de nuestras caretas mundanas y pueden pesar nuestros corazones para saber si son reales o si son falsos. Así que estos ojos de fuego es una metáfora que alude a la característica de juicio justo de Dios. El vínculo con estos usos anteriores sugiere que los apóstatas, los que se han apartado de Cristo, los que le han dado la espalda, van a estar ahí entre los que van a ser juzgados en ese momento cuando Él revele esta característica de Él, esos ojos con llama de fuego que hablan acerca de su juicio justo. Y esto se confirma además por la espada afilada que sale de su boca, que también se refiere a la relación judicial de Cristo con aquellos que desobedecen a la iglesia. Esta función judicial, o este juicio que el Señor va a traer, vamos a ver que se extiende también a los incrédulos que están fuera del pacto, como lo va a confirmar los versos del 16 al 21. Entonces, la primera descripción que vemos de este jinete, vemos estos ojos con llama de fuego y muchas diademas en su cabeza. Ya hablamos acerca de los ojos de llama de fuego. ¿Qué eran los ojos de llama de fuego? ¿Qué eran los ojos de llama de fuego? Así es. Y eso habla acerca de su justicia. Ahora vamos a ver lo que significan esas diademas. El propósito principal de este ser celestial, que se asemeja a un hombre, vemos esta referencia como es descrito Cristo acá, como lo describe Daniel. Y el propósito o la función de este jinete es revelar el decreto de que en el final de los días los perseguidores de Israel van a ser juzgados y el pueblo de Dios va a ser liberado. Así que esta descripción alude a Daniel, el capítulo 10, donde se describe el Hijo del Hombre con esa misma descripción que se da aquí en Apocalipsis. Y lo que dice acá en el capítulo 10, verso 6, la segunda parte dice, sus ojos como antorchas de fuego. Gracias.
sus ojos como antorcha de fuego, y su brazo y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En el Antiguo Testamento, el bronce representa el juicio. Así que lo que está narrando Daniel acá, al hablarnos acerca de estos ojos nuevamente como antorchas de fuego, y al decirnos que sus brazos y sus pies son como el color de bronce, nos está hablando de la misma característica de juicio y de discernimiento de los corazones con la que el Hijo del Hombre es presentado en Apocalipsis. Entonces, ese pasaje, Apocalipsis 19:12, está directamente conectado con este pasaje de Daniel, capítulo 10, versos del 5 al 6. Y el resto del pasaje nos deja saber que el propósito de ese Hijo del Hombre es venir a traer juicio contra el príncipe de Persia. Y finalmente dice: y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la misión me han venido sobre dolores. Perdón. El verso 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Cuáles días? Los días del tiempo final, que ahora están siendo revelados en Apocalipsis 19. Y entonces el contexto de Daniel 10, o la profecía, o el cumplimiento de esta profecía a la cual apunta Daniel 10, es Apocalipsis 19. En estos días, en este tiempo final de la iglesia, es donde se iban a cumplir estas visiones que había visto Daniel. ¿Y de qué habla esa visión? Del Hijo del Hombre, la visión del Hijo del Hombre viniendo para emitir su juicio, viniendo para juzgar a la tierra. Entonces, ahora sí, su autoridad. Y aquí es donde hablamos acerca de la diadema. Los únicos que llevan diademas en esta sección son el dragón y la bestia. Vemos eso en el capítulo 12, versículo 3, y en el capítulo 13, versículo 1. Las diademas representan las falsas pretensiones de autoridad y soberana y universal del diablo y la bestia, que se oponen al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. La única razón por la que esta bestia y este dragón quieren llevar diademas es para presentarse ante los moradores del mundo como una autoridad soberana y universal. La quieren imitar o quieren tomar para ellos la autoridad que le pertenece solamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, cuando aparece este Rey de Reyes y Señor de Señores, con esta diadema, él evidencia que él es el único que tiene autoridad y soberanía verdadera. La comparación de estos textos pone de manifiesto una antítesis consciente de esta rivalidad entre la autoridad del dragón y la bestia contra la autoridad del Señor Jesucristo. El dragón tiene 7 diademas y la bestia tiene 10 diademas. Ahí están a cual más, como esos generales en el ejército, ¿verdad? Que compiten a ver cuál tiene más medallas. Yo tengo 10. Yo tengo 7. Vamos a ver cuántas tiene Cristo. Cristo tiene muchas diademas. Son incontables. Por lo tanto, este contraste evidencia o pone de manifiesto esta antítesis o este choque que hay entre la autoridad que la bestia pretende ostentar y la autoridad verdadera del Señor Jesucristo. Esto significa que la realeza de Cristo es eterna.
mientras que la de esta bestia y este dragón, imitadores de este poder y de esta autoridad, es una autoridad y un poder limitado, que no tiene comparación al poder y a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. La corona del jinete satánico en el verso en Apocalipsis 6:2 es retirada y es entregada al jinete celestial antes de que éste sea derrocado, antes de que el jinete diabólico sea derrocado. Entonces, en la narración les decía, aparecen otras coronas. Los cristianos llevan sus coronas como recompensa por su fe. Eso es lo que le dice el Señor a las iglesias en Apocalipsis 2:10, en Apocalipsis 3:11 y en Apocalipsis 4:4. El que venciere le daré una corona. Y con esta corona, los creyentes redimidos muestran que se identifican con un Salvador coronado, tal como promete Jesús en el 3:21. En Apocalipsis 2, del 26 al 28, recordamos estas promesas. No sé si alguien quiere leer ahí, con voz fuerte para que se oiga. Que quiere guardar mis cosas hasta esto. Yo le daré autoridad de la y las regirá con cara al invierno. Serán quebradas como bate de alfarero. Pues yo también haré de mi padre y le daré la estrella de la mañana. Sí, entonces el Señor promete a aquellos que vencen la autoridad, y esa autoridad se identifica por medio de estas diademas o coronas. Eso es un salmo. Sí, exactamente, el Salmo 2, 8 y 9 creo que es, ¿verdad? De nuevo, muchos elementos de esto están interrelacionados con elementos del Antiguo Testamento. Ahora su nombre, la segunda parte del versículo 12, nos dice ahí, Nicolás, si puede leer. Y tenía un nombre escrito. Entonces nos va revelando progresivamente características de este jinete. Primero nos dice que sus ojos son como llama de fuego. Después nos dice que tiene diadema. Usted ya sabe qué es la llama de fuego. ¿Qué son las diademas? La autoridad. La autoridad. Siempre, La autoridad eterna, soberana y absoluta de Dios. Ahora nos dice que tiene un nombre escrito que nadie sino él mismo conoce. Esa es otra característica más. ¿A qué se refiere ese nombre? Este detalle es conectado con las profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías 62 y 65, donde se promete un nuevo nombre a Jerusalén, expresando una relación íntima y renovada con Dios, como el de una doncella cuando es desposada y lleva el nombre de su esposo. Dentro de la cultura hebrea, hermano, el nombre representa la función, el estatus y una descripción muy particular de una persona. Y ese nombre viene a ser muchas veces el apellido o el designativo con el que se identifica todo un clan. Como por decir Judá. Judá era el nombre de uno de los hijos de Jacob, pero Judá vino a ser el nombre de la tribu. Y todos los que se identificaban o eran hijos, nietos, bisnietos y todo lo demás de Judá, decían yo soy de Judá. ¿Y cuál es tu nombre? Judá. Soy de Judá. Entonces, muchas veces un nombre no es precisamente un nombre propio por el que somos conocidos, sino que es una designación que determina o define nuestro estatus. Por ejemplo, cuando una esposa adopta el apellido del esposo, eso implica que ya no es más soltera, sino que ahora es casada. ¿Verdad? Ese nombre es un indicativo de un cambio de estatus.
Recordando la historia de Ruth y Booz, ¿verdad? Una vez que Booz ya ha concretado el asunto de la redención, ustedes se acuerdan en este sermón pasado, ya nadie se refiere a Ruth como la moabita, sino que la oración que hace el pueblo de ella es que esta mujer sea como Lea y como Raquel. Pero nadie habla de Ruth como una moabita pobre y viuda y extranjera, sino que ahora están hablando acerca de ella de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el adoptar el apellido ahora cambia su estatus. Que Booz extienda su manto de misericordia sobre ella significa que ella ahora ya no es más recordada como era antes. Entonces, un nombre, mis hermanos, en este contexto no habla específicamente acerca de que si te llamabas Carlos, ahora te van a poner Juan. Y esto ya lo hablamos cuando hablamos acerca de las promesas que el Señor hace a la iglesia, de que si perseveraran hasta el fin, Él les iba a cambiar el nombre. Pero recordando esa lección, no está diciendo de que tiene un nombre diferente al de Jesús, que tiene un nombre secreto, sino que está hablando acerca de las funciones de Él como Dios, revelando su identidad, revelando al mundo lo que Él es verdaderamente. Y como texto de prueba, vamos a leer Isaías, donde se hace este caso, donde se hace este argumento acerca del cambio de nombre. Emanuel, si puede leer Isaías 62 del 2 al 5. Entonces verán las justicia por los reyes que será puesto renuevo en la boca de y piedad por una gloria la falta de paz y además nunca más se llamará en su tierra será los que la llaman que si va pierdan deuda y que la meta que va a estar así y si tierra será desechada. Pues como el joven se esconde por la virgen, que escogerá antes que libre. Y como el gozo del esposo con los esposos, así se emocionará. Amén. Entonces vemos muchos elementos de esta profecía. Dios en el día del juicio y el Señor trayendo esa remuneración para tu pueblo y dice que le pondrá un nombre que solo Jehová podrá nombrar. De nuevo, eso no es que si se llamaba Carlos, ahora se llamará Juan, sino que está hablando acerca de que su estatus de desolada va a cambiar a desposada, como que si antes era desolada y ahora se llama Hefzibá. ¿Alguien tiene ahí una llamadita de qué es lo que significa este Hefzibá? Ahí en la Biblia aparece la descripción, tal vez si los hermanos. Está en ella. Mi deleite está en ella, ¿verdad? Entonces, al darle el Señor este nombre, Hefzibá, mi deleite está en ella, cambia su posición de desolada a redimida. Y ese nombre dice, solo el Señor lo sabrá, solo el Señor lo pronunciará, porque solo el Señor como juez justo es el que puede decir, este es redimido y este no. Entonces, ¿cuál es el significado de este nombre secreto? En Apocalipsis, este nombre secreto refleja tanto la divinidad de Cristo como el cumplimiento a un futuro de sus promesas. En Apocalipsis 2:17, él le dice a las iglesias que él les va a dar un nombre nuevo. Y este nombre nuevo es que ellos van a recibir el derecho de ser llamados la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Va a cambiar su estatus de aquellos que esperan su redención a ser aquellos que son redimidos. Entonces, este nombre que ahora no se conoce representa la divinidad con la que Cristo se va a presentar en aquel día. Y aunque Cristo ya es identificado como con títulos reveladores, como el fiel y verdadero y el verbo de Dios,
El hecho de que su nombre aquí permanezca desconocido simboliza que la plenitud de su identidad y su carácter será comprendida solo en el momento de su manifestación final del juicio. Esto, mis hermanos, lo podemos entender perfectamente en la actualidad. ¿Qué es Cristo para los moradores de la tierra? Para los que blasfeman su nombre. Era un hombre, era un charlatán, era un falso profeta, es un nombre hecho, y aún para los judaizantes dicen, no, es Yeshua, es incorrecto llamarlo Jesús, porque Yeshua significa el olvidado y no sé qué. Ahí salen con una identificación o una explicación mística. Sí, para menospreciar el nombre de Cristo. Los moradores menosprecian el nombre de Jesús porque no saben todavía quién es. No se les ha sido revelado. Su pecado les mantiene los ojos velados para no poder conocerlo, sus oídos cerrados para no poder escuchar su voz. Pero en aquel día, cuando Él se revele y miren la grandeza y la gloria de su imagen, en aquel día sí van a saber que ese es Cristo. Aquel Cristo que ellos negaron, aquel Cristo que ellos menospreciaron, es ahora el que tienen delante de ellos. ¿Quién es? El fiel y verdadero, el Verbo encarnado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién más tiene ese título? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando nos dice acá que su nombre es secreto, es precisamente porque para las personas a las que Él trae este juicio, ese nombre no ha sido revelado. Ellos no pueden ver a Cristo como el fiel y verdadero, como el Verbo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos lo miran como un hombre cualquiera, como un charlatán y un falso profeta. Nosotros que somos su pueblo, sí sabemos que Él es todas estas cosas. A nosotros no necesitamos que nos abran los ojos, porque ya podemos verlo de esa manera por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero en aquel día va a ser evidente para aquellos que lo blasfemaron, para aquellos que apostataron de Él y para aquellos que no lo conocían. Y por eso Él se va a revelar de esta manera. Él va a revelar su nombre. ¿Cuál es su nombre? Fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí sí van a saber quién es Jesús. Este conocimiento es reservado solamente para aquellos que han entrado en una relación redentora con Él. Mientras que para los incrédulos, su verdadera naturaleza solo será revelada en el día del juicio. El nombre desconocido no significa una ignorancia literal, sino que señala el control soberano de Cristo sobre quienes tienen acceso a la revelación plena y final como juez y redentor. Solo aquellos que Él ha escogido y ha redimido por su sangre son los que son capaces de conocer su verdadero nombre y quién es Él. A estos impíos, a estos blasfemos, a estos apóstatas, hasta que Él venga en su juicio, se les serán abiertos los ojos para verlo tal y como Él es, como el Rey de Gloria, como el fiel y verdadero, como el Verbo de Dios. Desgraciadamente, cuando vengan a darse cuenta quién es Él, ya va a ser demasiado tarde, porque ese va a ser el día de su perdición. Ese va a ser el día de su castigo. Ahora su vestidura. Verso 13. Hermana Laura, si puede leer, por favor. Estaba vestido de una tenida sangre y su nombre. Siempre ponen al jinete, ¿verdad?, del caballo blanco con ropa blanca, pero eso es un error, porque nos dice que su ropa, su vestido, estaba teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta cómo va progresivamente revelándonos y dándonos
más características y más detalle acerca de este jinete. Se nos dijo los ojos de fuego, se nos dijo la diadema, se nos dijo, ¿qué más? Un nombre oculto que solamente él sabía. Pero ya ahora se nos dice o se nos revela cuál es ese nombre. Y se nos presenta también cómo son sus vestidos. Nos dicen sus vestidos son teñidos en sangre. Y su nombre, el nombre que estaba oculto, el nombre secreto, el nombre que solo él podía saber, es primeramente el Verbo de Dios. ¿Quién más tiene ese nombre? El Señor Jesucristo. ¿Quién es entonces este jinete blanco? ¿Quién es este jinete? Cristo. Señor Jesucristo. Se refuerza la imagen de Cristo como un guerrero mesiánico, describiéndolo como con un manto empapado en sangre, símbolo que remite a Isaías 63, donde Dios es presentado pisando el lagar de juicio contra las naciones. ¿Qué es un lagar? A ver, ¿quién sabe qué es un lagar? Donde se pisotean las uvas. Cuando las uvas se cosechan, se echan en una especie de pileta donde se para la gente para machacar las uvas y abajo tiene un escurridor donde sale todo el fruto o el jugo de esas uvas. Entonces, este manto o este vestido que llevaba el jinete fue teñido de sangre porque se manchó en el lagar del juicio contra las naciones. Y esto hace clic con todo lo que hemos visto acerca de Babilonia, ¿verdad? Que daba de beber del vino de sus fornicaciones, y así como hizo pecar a las naciones, el Señor le dice que la iba a echar en el lagar del juicio en el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, la sangre que anda en el vestido, la sangre con la cual se tiñó ese vestido, no es su sangre, ni es la sangre de los mártires que había sido derramada, sino que es la sangre de sus enemigos. De nuevo, eso no es literal, es un símbolo que nos dice a nosotros que ya ha derrotado a sus enemigos. Y en Isaías 63, del 1 al 3, se nos narra este hecho. Héctor, si puedes leer ahí. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosa, con vestidos rojos? Este hermoso en tu vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie habla conmigo. Nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido, y manché todas mis ropas. Sí, entonces la explicación de por qué su túnica estaba manchada con sangre está conectada a este pasaje de Isaías 63, del 1 al 3, donde nos muestra a Dios ejecutando su juicio, matando a sus enemigos y su sangre salpicando sus vestidos. Esta sangre, de nuevo, no es la de él, sino que la de sus enemigos, lo que enfatiza entonces su rol como ejecutor del juicio divino en venganza y redención por su pueblo. Además de los nombres anteriores, aquí se revela otro nuevo nombre por el cual este jinete también es llamado. Él es el Verbo de Dios. Y este título destaca la autoridad judicial al juzgar, no con batalla, no con pelea, sino que con su palabra, como también se observa en los versículos del 15 al 21. En Apocalipsis, esta expresión se asocia siempre con el testimonio de Jesús, subrayando que su vida, sus obras y su enseñanza son la encarnación plena de la palabra de Dios. Así que el título Verbo de Dios conecta con el cumplimiento profético de las promesas y las advertencias de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, mediante el juicio final que Cristo va a ejecutar.
su ejército celestial. Al entender, hermanos, el ejército celestial, nosotros podemos constatar la naturaleza de este encuentro, la naturaleza de esta segunda venida. Miren lo que dice acerca de el ejército celestial. Hermano Noé, si puede leer, por favor. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino purísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Ok, entonces eran ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballo blanco. Este pasaje se describe al ejército que estaba detrás de este jinete blanco, que ya sabemos que es Jesucristo. Ellos son resaltados por vestir de blanco, y el blanco representa la pureza y la santidad también de estos integrantes de ese ejército celestial. Y aunque en otros pasajes del Nuevo Testamento estos ejércitos suelen identificarse con ángeles, el contexto de Apocalipsis sugiere que aquí se trata de los santos redimidos, como indica su vestimenta, la cual típicamente representa creyentes fieles. Sus vestiduras, entonces, no son de guerreros, no tienen armaduras, no tienen armas, tienen un carácter sacerdotal, lo que implica que acompañan a Cristo no solo como soldados espirituales, sino como una comunidad consagrada que refleja su carácter, su autoridad y el testimonio contra sus opresores. Estos no son guerreros, no son luchadores, son los santos redimidos que dan testimonio de Cristo. La razón para presentarlo con estas vestiduras blancas y en caballo y siguiéndolo a él donde él va es destacar su carácter sacerdotal. Es declarar su carácter como testigos del Cordero, como testigos del Verbo de Dios. Así, estos seguidores de Cristo son identificados como los llamados, los escogidos y fieles que participan en su victoria final desde una posición de testimonio y santidad, no de violencia. Estos santos que integran el ejército celestial no vienen a desenvainar sus espadas y a luchar contra Cristo, porque Cristo no puede solito, necesita un ejército celestial que le ayude a pelear contra los malos y a vencer. No, estos santos están acá para ser testigos de Cristo, para testificar de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su soberanía, de su justicia, al castigar a los malos y al redimir a sus santos elegidos y fieles. Esta es la función de este ejército de sacerdotes vestidos de lino fino. Entonces, vamos viendo cada vez más características de este jinete y de las cosas que están alrededor de él. Ya vamos a terminar, solo nos faltan 2 versículos. Uno con este. Apocalipsis 19:15. Mauro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y ahora nosotros sabemos que esta es una referencia a Isaías 63 y confirma lo que ya habíamos dicho anteriormente, que lo rojo en su vestido era causa de la sangre de sus enemigos salpicado en el lagar del vino de su furor. Entonces presenta una poderosa imagen de Cristo como un juez divino, de cuya boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, cumpliendo así varias profecías del Antiguo Testamento. De nuevo, estos son símbolos, no son cosas reales, no es que como el mago, ¿verdad?, iba a sacarse una espada de la boca. No. ¿Qué es la espada? La palabra. ¿Con qué hiere entonces a las naciones? Con la palabra. Viene a decir lo que la palabra ha dicho por
2000 años. Alma que pecare, esa morirá. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todo aquel que no cree en él va a ser echado al infierno. Pero todo aquel que invoca su nombre será salvo. Y eso, mis hermanos, al darse cuenta las naciones que no era una leyenda, que no era un cuento de campesinos ignorantes, sino que era la verdadera palabra de Dios, eso va a cortar las naciones con dolor y con sufrimiento, porque le rechazaron, porque voltearon sus espaldas, porque lo blasfemaron y no le reconocieron. Entonces, con esa palabra, con ese testimonio, es que él va a juzgar. Esta espada representa su palabra autoritativa y ejecutora del juicio, como se anticipa en Isaías 49:2, donde se describe al siervo de Dios con una boca como espada. Asimismo, la vara de hierro con la que regirán las naciones se remite a Isaías 11:4 y al Salmo 2:9, donde el Mesías gobierna y quebranta a los pueblos en justicia. Estas imágenes entonces destacan que Cristo va a ejercer su juicio no por medios humanos, sino mediante la palabra divina, poderosa y definitiva, como lo hace Dios. Dios creó por su palabra y Dios va a juzgar por su palabra. Dios ejecutará a los malvados con el juicio de su palabra. Esto no debería de ser una sorpresa para nosotros. Génesis 1:1 nos dice que el Señor habló y el Señor creó y dijo Dios, y lo que Dios dijo fue hecho. En Isaías nos dice, así será la palabra que sale de mi boca. No regresa a mi vacía, sino que hace todo aquello para lo que yo le envié. Y ahora en Apocalipsis vemos que el Señor cumple todo lo que su palabra ha dicho desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora trae juicio. El Señor crea por su palabra y el Señor juzga por su palabra. Entonces su palabra no regresa vacía, sino que en el final de los tiempos, en el final de la historia redentiva, va a ser aquello por lo cual el Señor le envió. También se menciona que él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, que es una referencia, como dijimos, a Isaías 63. Esta metáfora del lagar expresa la intensidad del juicio. Así como las uvas son machacadas sin piedad, así va a ser la destrucción de los impíos bajo la justa ira de Dios, ejecutada por el Mesías en el día final. ¿Viste el lagar, verdad? Y ahí está cómo se manchan. ¿No se han puesto una prenda roja en un color diferente, una prenda blanca, perdón, en un color diferente al blanco? ¿Cómo se llena de rápido, verdad? Con ese otro color. De la misma manera, así estas túnicas son expresadas, pues son manchadas con la sangre de sus enemigos. Finalmente, el versículo 16 nos dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra porción de hoy termina entonces aduciendo otro nombre para explicar aún más el nombre no revelado al jinete. Allá no se había revelado, pero ahora sabemos que es el verbo de Dios y sabemos que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre. ¿Eso qué significa? Que el nombre con el que él se presenta es el nombre de Dios. Lo que eso representa es que Jesús no es un falso profeta, no es un charlatán, no es cualquier persona, es Dios. Es Dios. El nombre está escrito en el manto y en el muslo del jinete, dice. Ahora, esto es importante, hermanos, por dos razones. La primera es que el muslo, que en la NIV es traducida como el costado, era el lugar típico de la espada de un guerrero, pero también era el lugar simbólico bajo el cual se colocaba la mano
para hacer juramento. Cuando Abraham manda a Eliezer a buscar esposa para su hijo, le dice a Eliezer que ponga la mano sobre su muslo como señal de juramento de que iba a cumplir con lo que él le había mandado, ¿verdad? Entonces, el hecho de que él tenga este nombre en su muslo refuerza la imagen de que él es un guerrero santo, mesiánico, justo, que viene a vertir su juicio, pero también nos recuerda a nosotros, al estar en el muslo, que es el cumplimiento de todas sus promesas. El título Rey de Reyes y Señor de Señores es tomado de la traducción griega antigua de las Escrituras hebreas en Daniel 4:37, donde ese título es usado para Dios y se aplicó a Cristo anteriormente en el 17:14. Y así como el rey de la Babilonia histórica tomó erróneamente este título para él mismo, el rey de la Babilonia de los últimos tiempos va a querer atribuirse ese título a él. Pero también, así como Dios demostró su soberanía sobre Nabucodonosor, Jesús se va a ocupar de la Babilonia de los últimos días. Su adjudicación de este título a Jesús manifiesta que Jesús es Dios, ya que en Daniel 4, cuando se habla de Rey de Reyes y Señor de Señores, se habla específicamente de Dios. Entonces ahora, al presentar a Jesús como Rey de Reyes, nos está diciendo Jesús es Dios. Una prueba irrefutable de la deidad de Cristo, de que Cristo es y ha sido siempre quien él afirma ser, con la diferencia de que ahora en ese punto de la historia va a ser claro para todos aquellos que lo rechazaron. Jesús es Dios. En conclusión, mis hermanos, esta porción que leímos ahora presenta una imagen majestuosa y solemne de Jesucristo como el juez y rey supremo que ejecuta el juicio final. Él es descrito como el jinete fiel y verdadero que juzga con justicia, revelando su carácter divino mediante su nombre como Verbo de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos nombres no solamente representan su autoridad soberana, sino que también evocan el cumplimiento final de las promesas de salvación y juicio. El simbolismo de su vestidura empapada de sangre, la espada afilada que sale de su boca y su gobierno con vara de hierro subraya su papel como ejecutor del juicio divino, como vindicador de su pueblo y como consumador del plan redentor. La revelación de su nombre desconocido enfatiza que solo en su retorno glorioso se va a conocer plenamente su identidad y su gloria, las cuales ya anticipan a sus seguidores fieles. Nosotros sí sabemos quién es. Nosotros sí sabemos cuál es su nombre. Pero este nombre va a ser revelado plenamente a todos los que estén vivos en aquel momento cuando Él regrese a juzgar a vivos y muertos. Aplicaciones. Este pasaje nos desafía entonces a vivir con reverencia, con fidelidad y con esperanza, porque primero nos recuerda que Cristo reina ahora y va a regresar con justicia, y por eso tenemos que perseverar en medio de la injusticia y la persecución, confiando en su vindicación final. Y el segundo nos llama a vivir una vida santa, porque aquellos que lo acompañan en el juicio están vestidos de lino fino. Y el lino fino simboliza, vimos en el pasaje anterior, las acciones justas de los santos. Es un símbolo de justicia y de consagración sacerdotal. Y finalmente nos impulsa a proclamar fielmente el evangelio.
Mientras hoy Cristo se revela como Salvador, esa es su manifestación para nosotros ahora. Nosotros podemos conocerlo ahora como Salvador. Pero en aquel momento, cuando Él regrese, ya no va a presentarse más como Salvador. Se va a representar como juez. Por tanto, es urgente que el mundo hoy conozca su gracia y lo conozca a Él como Salvador antes de que se revele plenamente su justicia. Mis hermanos, o las personas que nos escuchan, si ustedes no conocen a Cristo como Salvador, ahora es el momento para conocerlo como Salvador. Ahora es el momento para conocerlo en su manifestación de gracia y de misericordia. Cuando Él vuelva al final de sus días, ya va a ser demasiado tarde y no lo vamos a conocer como Salvador, sino como juez justo que viene a aniquilar completamente a aquellos que son enemigos de Él. Y en aquel momento, ninguno de los que hoy me escucha, ninguno de los que está recibiendo ese mensaje va a poder decir, a mí nunca me dijeron nada. Yo nunca lo pude conocer en su manifestación de gracia. Yo nunca lo pude conocer como Salvador. No van a tener excusa, porque en esta noche del 9 de julio del 2025, escucharon a Cristo ser proclamado como el Salvador de gracia y de misericordia. En aquel momento no lo van a conocer más de esa manera, sino que lo van a conocer en su manifestación de justicia perfecta cuando venga a aniquilar a sus enemigos y a darle redención a los que son suyos. Entonces, la exhortación final es, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si escuchan hoy, si lo perciben hoy como el Salvador de gracia, no endurezcan su corazón. Ríndanse ante Él. Entréguense a Él. Pongan su esperanza para salvación en Él. Para que cuando Él regrese como juez, nosotros podamos estar con Él como parte de ese ejército de elegidos, fieles y santificados que cabalgan con Él y que lo siguen a donde Él va y que dan testimonio de Él. No como aquellos que van a ser destruidos y que van a ser pisoteados como las uvas en el lagar de su furor. Entonces, mis hermanos, la exhortación es a atender a Cristo, a creer en Cristo, a amar a Cristo y a recibirlo como el Salvador de gracia, no como el juez justo, que regresará para manifestarse como Rey de Reyes y Señor de Señores y destruir a todos aquellos que se le oponen. Amén. Amén. Nuestra próxima lección, mis hermanos, continuamos avanzando con los versos 17 y 18 de este capítulo 19. Por hoy vamos a quedarnos hasta acá y vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Mauricio que pueda culminar orando. Padre, te damos gracias, Señor Dios, en esta noche porque nos tienes reunidos acá, Señor Dios, con hermanos, Padre de la iglesia, Señor Dios, y que nos escuchan también, Padre, en el internet. Pedimos, Señor Dios, que cambies nuestros corazones, Padre, y mente, que esa palabra que tú nos has dado, Señor Dios, pueda transformarse. Bendecimos, Señor Dios, a cada una de las personas que están presentes. Bendícelas, Padre, su familia, Padre, llévalos bien a casa. Te pedimos, Señor Dios, que esta semana que estamos, Señor Dios, de bendición, Señor Dios, y gracias por tu paciencia y misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.